Hola, hola. Este segundo episodio es especial y me quise ir por algo muy personal. Uno que va a tocar fibras sensibles, al menos para mí lo hace. Y estoy seguro que para ti también, porque no solo a mí me pasa. Sé que este es un tema que genera mucha frustración en muchas de nosotras. Hoy vamos a hablar del miedo al que dirán. Sí, ese miedo que te paraliza, que te frena, que te aleja de hacer tantas cosas, que te aleja de ser quien de verdad eres y de vivir libremente sin sobrepensar tanto. Ese temor constante a no gustar, a no pertenecer, a que no te elijan, a que te dejen de querer. Ven, sensible. Pero bueno, vamos a continuar. Y te voy a ser súper honesta desde ahora. Este tema no te lo voy a contar desde un lugar de yo ya lo superé y te voy a decir cómo y la fórmula mágica para dejar de tenerlo. No. La verdad es que hoy por hoy sigo teniendo este miedo y sé que lo seguiré teniendo por un buen rato y va a seguir haciendo de las suyas. Pero por eso mismo considero que es importante hablar. Te lo quiero contar desde mi experiencia, desde cómo se vive, desde las consecuencias que tiene y sobre todo, creo que es importante y me gustaría compartirte lo que yo he hecho para disminuirlo, porque sí, poco a poco me siento más libre, sin tanto peso encima cargando este miedo. Y ojo con la palabra que acabo de utilizar, disminuirlo, no eliminarlo. Porque sí, cada vez estoy más convencida de que esta es una tarea diaria, una elección consciente de elegirme a mí en lugar de elegir todo lo que se esconde detrás de este miedo. Así que abróchate el cinturón porque esto se va a poner bueno. Y si de repente sientes que te estoy describiendo que alguien vino a chismearme de tu vida, no te asustes, no es eso. Es que todos, absolutamente todos, hemos vivido alguna de estas situaciones que vamos a estar hablando. El psicólogo Michael Gervais, que es un experto en este tema, que lo ha estudiado súper a fondo, me encanta que dice que todos los seres humanos tenemos este miedo, a menos que seas un narcisista, un sociópata o un ser súper, hiper iluminado. Entonces, para el resto de nosotros, que no somos ninguna de esas tres, este miedo al menos viene de fábrica y más adelante vamos a ver el por qué hago esta expresión tan específica que viene de fábrica. Pero bueno, empecemos. ¿Por qué digo que a todos nos pasa? Es que este miedo es un camaleón. Se disfraza de mil formas en nuestro día a día. A veces de formas muy sutiles que ni siquiera lo notas, pero hay otras veces, las graves, donde hace su aparición de forma tan inmensa que incluso te paraliza por completo. Así que quiero que hagamos un ejercicio juntas, aquí y ahora. Vamos a hacer un checklist honesto. Quiero que pienses si alguna de estas situaciones te está pasando, te ha pasado, y que identifiques si este ha sido un miedo que has atravesado y que te ha detenido, paralizado, frenado, frustrado, enojado, veremos. Entonces, vamos a hablar de algunas escenas, algunos de los disfraces más comunes de este miedo, y tú solo tienes que ver si reconoces alguno de estos en tu vida. ¿Estás lista? ¿Te ha pasado que tal vez le bajas el volumen a tu voz justo cuando vas a dar una opinión importante? O peor aún, que te pones en mute por completo y no quieres opinar, dejando que tus ideas se mueran antes de nacer porque no sé si son tan valiosas como las ideas del de al lado o qué van a pensar de mí o me voy a exponer de que probablemente no sé tanto el tema o no soy tan buena o no estoy tan preparada. Tal vez te ha pasado que nunca propones un plan y que siempre terminas diciendo que sí a lo que los demás proponen, aunque por dentro te estás muriendo de las ganas de hacer otra cosa. Este jueguito de complacer, de seguir la corriente hasta que te das cuenta que estás en un lugar al que nunca quisiste ir y que estás odiando. O tal vez te ha pasado que escondes tus gustos, que te avergüenzas de esa canción que te encanta, de esa película que te fascina o de ese hobby que te ilumina la cara solo porque no es lo suficientemente cool o intelectual para el grupo con el que estás. Sé que a veces suena súper tonto cuando hablamos de estos ejemplos, pero te juro que a mí me pasó y esto me sigo arrepintiendo y diciendo cómo fue posible que lo llegué a hacer. Pero es que, por ejemplo, algún tiempo yo tuve pena, mucha pena de decir que me gustaba el reggaetón, porque a mis compañeros de trabajo no les gustaba y según ellos tenían gustos musicales más sofisticados, ¿no? Entonces recuerdo que cuando nos quedábamos a trabajar en la noche y teníamos que armar nuestra playlist, que me decían qué canción quería agregar yo, qué gusto musical quería yo. Siempre para mí era pues lo que ustedes quieran, todo me gusta, ¿no? Eso que están poniendo está perfecto.
Ve al nivel al que llegamos solamente por la idea de que van a pensar algo negativo de nosotros y eso va a hacer que no encajemos. Otro de los efectos que tiene este miedo es cuando tenemos que tomar decisiones profesionales, desde la carrera que eliges. Ese miedo a no elegir la carrera cool, a no elegir esa carrera que suena a que soy súper inteligente, ¿no? O ya una vez pasada esa decisión, el elegir un trabajo destacado, pero que a lo mejor no te gusta solamente por la imagen que va a demostrar una imagen de éxito hacia los demás. Hoy en día conozco incluso muchas personas que quieren cambiar de rumbo profesional, pero no lo hacen por temor a la opinión externa, ¿no? De la familia, de los amigos, de la pareja. Cómo en lugar de trabajar en este gran corporativo voy a hacer mi proyecto, no sé, de velas o algo más holístico. Entonces, ese miedo impacta también en esa parte. Pero no solamente en tema de gustos, en tema de temas profesionales, incluso se mete hasta lo más profundo de tu vida, en cosas tan relevantes como me quiero casar o no, quiero tener hijos o no, dónde quiero vivir, porque sientes que algunas personas están esperando ciertos pasos que des. Quieren que sí tengas una familia, que sí tengas hijos, que vivas en tal lugar, que tengas una vida de tal forma, en una casa que se vea así. Entonces, tienes tantas cosas en tu cabeza de estas expectativas ajenas que tienes miedo a decidir por ti, porque hace mucho tiempo te dijeron qué debes hacer, quién debes ser, cómo te debes de ver, porque eso al parecer es lo correcto, cuando incluso tú sabes muy bien y algo dentro de ti te dice que no. Otro claro ejemplo, y ya no tan profundo, pero hoy pasa mucho y lo sé. Cuando quieres subir algo en redes sociales, pero no le das publicar porque comienzan a llegarte 1000 pensamientos a tu mente de, ¿y si se ve mal? ¿Y si lo ve tal persona? ¿Y qué van a pensar los demás? ¿No? Este me estoy aquí exponiendo porque es un miedo que me pasó a mí y me sigue pasando. De repente sin que me dé cuenta, hago estos filtros, ¿no? De lo que estoy diciendo, de lo que quiero comentar, porque sí, ¿qué tal que piensan quién carajo se cree Nancy para estar hablando de esto? Entonces sí, este miedo incluso te frena a hacer realidad ese proyecto que tanto te sueñas, porque según tú, tal vez a los ojos de los demás, eso que quieres hacer se ve pequeñito, se ve sin valor, cuando tal vez es tu gran, gran anhelo. Por lo que puedes ver, y probablemente chequeaste más de alguna de estas situaciones, y hay más, muchas más. Este miedo no solamente te frena, sino te lleva a ocultarte. Ocultas tus gustos, tus opiniones, tus sueños, anhelos. Incluso, a veces, ocultas a quien amas. En resumen, este miedo te hace elegir lo incorrecto para ti y esconder tu verdad. Y al final, escondas lo que escondas, tus gustos, tu voz, tus decisiones, te estás ocultando a ti. Quiero que entiendas esto, te estás avergonzando de ti. Y claro que eso frustra, claro que te enojas contigo misma, te sientes atrapada en una jaula que tú misma construiste, porque ojo, a veces todo eso que nos imaginamos del qué dirán, pensarán los demás, solo es algo que vive en nuestra mente sin poder comprobar si de verdad va a suceder. Por eso cuando te detienes a ser tú y sale la pregunta, ¿y si? ¿Y si me juzgan? ¿Y si piensan que estoy loca? ¿Y si dejan de apoyarme? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Eso es imaginario, no ha pasado, no tienes pruebas de que va a suceder. Como puedes ver, el miedo al que dirán no es un miedo cualquiera. De verdad que es el miedo en la vida de las personas, porque le da forma a tu vida. Dicta qué riesgos sí vas a tomar, qué oportunidades vas a aceptar y el rumbo de un camino que muchas veces es ajeno al que de verdad quieres. Cuando menos te das cuenta, estás viviendo una vida súper lejana a ti, a lo que tú de verdad quieres. La consecuencia es gravísima. Te fallas a ti misma, le cumples a otros, pero te dejas a ti en último lugar. Y poco a poco te vas perdiendo. Vas perdiendo la línea entre quién aparenta ser y quién eres de verdad.
esta línea se va desdibujando y llega un día en que te miras al espejo y ya no sabes ni siquiera quién eres, porque has estado jugando un papel y un rol cumpliendo las expectativas de los demás. El mayor peligro no es el juicio que es externo, incluso es el juicio que empiezas a tener sobre ti. Tú te conviertes en tu peor juez, te vuelves esa sociedad malvada que construiste en tu mente, porque ya nadie te está diciendo nada, pero tú tienes que seguir jugando ese rol al pie de la letra. Entonces, si te sales poquito del camino, tú misma te vas a enderezar, tú misma te vas a juzgar, tú misma vas a decir, ¿cómo que te gusta el reggaetón? Eso no está bien, deja de decirlo, deja de escucharlo y mejor entonces empieza a escuchar casi que ópera, ¿no? Lo veas por donde lo veas, este miedo causa un desastre. Pero ahora, la parte que nos libera. Vamos a entender un poquito qué sucede. Vuelvo a mi comentario inicial. A todos nos sucede. No eres la única, no estás mal, sino que de verdad viene de fábrica. Ya nacimos con ese chip, por así decirlo. Esto comienza miles de años atrás, con nuestros ancestros, cuando vivir en tribu no era una opción, sino que era la única forma de sobrevivir, porque al ser parte de la tribu tenías protección, te asegurabas de tener comida, de contar con ayuda. Entonces el cerebro desarrolló un sistema como de alerta súper sensible a la opinión del grupo. El que dirán de antes era un van a aceptar que sea parte de la tribu o estoy rompiendo alguna norma del grupo que hará que me exilien, mis acciones van a hacer que, que no me vean como fuerte y útil para la tribu y el grupo. Entonces, ahí sí, el ser expulsado de un grupo, el no gustar, sí era una sentencia de muerte. Entonces, tu cerebro, que es básicamente el mismo de antes, aprendió esta lección muy importante. Pertenecer era igual a sobrevivir y el rechazo era igual a un peligro mortal. Y sí, por más que entiendas que ya no estás en peligro mortal como antes, y te repites que entiendes perfectamente que no hay peligro de muerte en el juicio, en el no pertenecer, seguimos actuando de esta forma. ¿Pero por qué? ¿Por qué dejamos que este miedo siga dominando nuestra vida? La respuesta se resume en tres cosas. Tres cosas que suceden en nuestro cerebro. La primera responsable de que esto suceda es la amígdala. Vamos a llamarle como el detector de humo en nuestro cuerpo. Funciona como un centro de detección de amenazas en nuestro cerebro. Pero el problema es que es muy primitiva y actúa demasiado rápido. Entonces, haz de cuenta que cuando percibes una posible crítica o un juicio desde una mirada rara, un comentario negativo o incluso imaginar que te juzgan, la amígdala se enciende. Se enciende y dice, peligro, aquí hay humo, pero no está distinguiendo si de verdad la casa se está incendiando o simplemente, no sé, se nos quemó la tortilla, por así decirlo. Entonces, para la amígdala, la posibilidad incluso de un juicio social ya es un incendio y activa todas las alarmas. Eso hace que nos empiece a latir el corazón súper rápido, que nos empiecen a sudar las manos, que nos empezamos a sentir como este hueco en el estómago. Eso es lo que sucede. Ese es el primer responsable. Una segunda cosa que sucede y que se ha descubierto es que el rechazo social activa las mismas áreas del cerebro que el dolor físico. Así que cuando alguien te ignora, te critica o te sientes excluido, el cerebro procesa esa experiencia en el mismo lugar donde procesa un golpe o una quemadura, por ejemplo. Entonces, por eso duele literalmente cuando dices, me dolió ese comentario. Es real, no es una metáfora. Tu cerebro está registrando una señal de dolor real. Entender esto de verdad que es liberador porque dejas de culparte por ser demasiado sensible y comprendes que sí, que eso que estás sintiendo es real y es una consecuencia de nuestro cerebro. Podemos hablar aquí de una investigadora, Naomi Eisenberger, de la UCLA. Ella es alguien que ha estado estudiando esto, entonces entenderlo ayuda, uno sí, a que no nos sintamos tan sensibles y entender la causa también, ver que podemos trabajarlo a lo mejor de una forma distinta y no querer eliminarlo. Creo que esa es la clave, no querer eliminarlo, sino más bien ver cómo podemos trabajar en identificarlo y más bien accionar de una forma distinta. Vamos a ir a eso un poquito más adelante. Y el tercer elemento es, no todo es miedo.
El cerebro también nos recompensa por encajar. Y esto sucede con dos neurotransmisores, la dopamina y la oxitocina. ¿Qué pasa? Cuando recibimos aprobación social, desde un like en Instagram, un elogio, un reconocimiento, nuestro cerebro libera dopamina, que es este neurotransmisor de placer y de recompensa. Entonces nos sentimos bien y queremos más. Entonces, por eso las redes sociales son tan adictivas y por eso queremos seguir encajando y perteneciendo y queriendo el aplauso del otro. Y el otro es la oxitocina, se libera cuando sentimos conexión, confianza y pertenencia en un grupo. Entonces nos hace sentir seguros y por eso queremos ser parte de, ¿no? Entonces, entendamos que incluso el cerebro no solamente te castiga cuando te están rechazando, sino también te da un premio cuando te aceptan. Estás en una constante negociación neurológica, por así decirlo, evitando el dolor, pero buscando el placer. Entonces, se vuelve una trampa perfecta si no eres consciente de esto. Es por eso que me gusta, como siempre, entender la razón del por qué. Ahora, recapitulemos. Este miedo, entonces, no es tu culpa. Es evolutivo, fisiológico, incluso químico. Pero entender esto no es una excusa para quedarte paralizada. Esto solo nos muestra que el enemigo no está afuera, sino está en tu programación. Así que el poder de irlo cambiando poco a poco sí está en nosotras. Muy bien, ya entendimos de dónde viene el miedo. Ya le pusimos nombre, vimos por qué duele tanto. Sabemos que entenderlo es liberador, sí, pero el entendimiento por sí solo no cambia tu vida. La acción sí. Eso, recuerden, aquí en Libera Lidera siempre hablamos de accionar y no quedarnos nada más en la parte bonita y rosa. Entonces empieza la parte más importante de este episodio, el momento en que pasamos de la teoría a la práctica, de la conciencia a la decisión. Entonces, te quiero compartir 5 herramientas para que podamos empezar a trabajar y disminuir un poco el miedo al que dirán e irlo enfrentando y dándonos cuenta que nuestras ganas de ser nosotras mismas es más grande. Pero antes de darte estas 5 herramientas, quiero que hablemos de un paso primordial que tienes que dar para comenzar a disminuir este miedo. Que si tuvieras que hacer solo una cosa, te quedes con esto. Lo que tienes que hacer para ser tú y no perder tu autenticidad ante este miedo del qué dirán es saber quién eres. Así de sencillo. Sé que suena muy sencillo, pero la verdad es muy, muy complicado. Porque es todo un proceso y no sucede de la noche a la mañana. Pero con este ejercicio vas a empezar por algo muy fundamental. Vas a definir lo más sagrado, por así decirlo, para ti. ¿Qué es eso que más valoras y lo que hace parte esencial de quién eres? Digamos que son tus no negociables en la vida. Entonces, toma un papel o haz este ejercicio de forma mental o en tu celular, como tú quieras. Pero vas a empezar identificando tus pilares. Ese es el paso 1. Vas a elegir de 3 a 5 valores que son no negociables para ti. Por ejemplo, no sé, para mí la honestidad, la paz, el crecimiento, la aventura, la responsabilidad, la puntualidad, no lo sé. Y estos van a funcionar como tus pilares, recuerda, de 3 a 5. Esto va a ser tu ancla a la que siempre vas a volver cuando el miedo al que dirán llegue, ¿ok? Ya los definiste, sigamos avanzando y ahora entenderás cómo los vas a ir usando. El paso 2 es definir tus reglas del juego. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que para cada uno de los pilares que elegiste, vas a escribir una regla de acción. Por ejemplo, si mi valor es la paz, voy a decir que mi regla de acción es yo no participo en dramas innecesarios y protejo mi energía. Otro ejemplo, si elegí la honestidad, siempre todo lo que salga por mi boca va a ser una verdad, aunque me dé miedo, ¿no? Por ejemplo, si tú decidiste, no sé, responsabilidad, no me fallaré en los compromisos que establezca conmigo misma, aunque eso signifique que lo tenga que hacer aún a pesar del miedo y lo que digan los demás. Cuando tengas estos pilares con estas reglas del juego para ti, que es algo no negociable para ti, lo más importante para ti en la vida, tenlos contigo, muy a la mano. Así que cuando dudes, consúltalas. Y la pregunta ya no va a ser, ay, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir los demás? Sino más bien pregúntate, ¿esta acción que quiero hacer honra mis reglas del juego? Y vas a decir, sí. Y te lo juro que vas a tener como más fuerza interior para hacer las cosas.
Entonces vas a decir lo que sientes, vas a accionar en pro de esas cosas que tanto te gustan, de lo que deseas hacer, porque vas a estar siguiendo tus reglas del juego. Ese es el primer paso, el más importante, tener esta ancla muy puesta. Y ahora sí, vamos a entrarle a las 5 herramientas sencillitas, cosas que puedes ir probando conforme vaya surgiendo este miedo. La primera herramienta es el microatrevimiento. Vas a elegir una cosa pequeña que te dé miedo a hacer por el que dirán y hazla esta semana. Publica esa foto sin filtro, tú propone el plan al grupo, ponte esa ropa que tienes guardada y que sientes que es too much. Haz esas pequeñas acciones, una cosa que te has estado guardando por este miedo. Demuéstrale a tu cerebro que puedes sobrevivir a estos pequeños actos de autenticidad y que no pasa absolutamente nada. La segunda herramienta se llama el filtro de la tribu real. ¿Y a qué me refiero? Es que quiero que escribas el nombre de 3 a 5 personas cuya opinión de verdad respetas. Gente que te quiere por quien eres. Entonces, de ahora en adelante, si la opinión y si el juicio, la crítica, viene de alguien que no está en esta lista, es spam. Me lo mandas a correos no deseados. No lo queremos. Bórralo. Bye. No importa. ¿Ok? Tercera herramienta. Tener tu anclaje a tu por qué. Entonces, antes de hacer algo que te asuste, pregúntate, ¿cuál es el costo de no hacerlo? Y créeme que el dolor del arrepentimiento futuro es mucho peor que la incomodidad del posible juicio presente. Entonces, siempre haz esta pregunta, ¿cuál es el costo de no hacer esto? Y los costos son muy altos, créeme. De seguro ya lo sabes. La herramienta 4 se llama Conviértete en científica de tu miedo. ¿A qué me refiero con esto? El miedo, este miedo sobre todo, inventa catástrofes. Lo que tienes que hacer es recopilar datos reales y no imaginarios. Así que la próxima vez que te atrevas a algo, observa qué pasa de verdad. ¿El mundo se acabó? ¿Te sacaron de la tribu y de verdad no vas a tener que comer? Verás que el 99% de las veces la realidad es mucho, mucho más amable que tu imaginación. Y por último, la herramienta 5, busca conexión y no aprobación. Esta es la más importante porque esto es lo que va a hacer que cambiemos el chip en nuestro cerebro. Cada vez que entres en un lugar, que estés con tu nuevo grupo de compañeros del trabajo, el nuevo grupo de tus amigos del pádel, del yoga, lo que sea, no entres en un lugar pensando es como de, ay, les gustaré, ay, les voy a caer bien, ay, sí me van a aceptar en su grupito. No, entra pensando más bien, ¿con quién puedo conectar? Porque la aprobación te pone abajo, o sea, abajo de los demás, como buscando el, ay, acéptenme, ¿no? Como muy pick me. En cambio, la conexión te pone al mismo nivel de los demás. Siempre vas a poder encontrar a tu gente. Y para encontrar a tu gente tienes que mostrarte como eres de verdad. Aquí te dejo estas 5 herramientas. Vuelve a escuchar este segmento para que las tengas muy presentes y las vayas probando poco a poco. Recuerda, no todo es de un jalón, porque entonces no lo vas a poder hacer y si te vas a abrumar y me vas a mandar muy lejos con todas estas recomendaciones. Prueba una, la que sientas que puedas hacer más fácilmente y así poco a poco. Ya vamos a cerrar, pero no me voy a ir sin darte algunas verdades duras. La primera, la cruda verdad es que a la mayoría de las personas no le importas tanto como crees. Y creo que esto no es nuevo, ya nos los han dicho mucho. Cada uno está demasiado ocupado en su propia vida y en sus propios miedos, como para estar tan al pendiente de lo que haces o no haces. Y si sí te ven, y si sí opinan, ¿qué tiene? Acabo de leer el libro de Mel Robbins, de Let Them, y me encantó. Y literal, filosofía de vida. O sea, déjalos que piensen lo que quieran. Su opinión es suya y no defina quién eres tú. Pero, para empezar, recuerda que la verdad es que nadie está tan al pendiente de ti. Segunda verdad dura. Este conocimiento del por qué sucede el miedo y estas técnicas no es una pastillita mágica que te tomas una vez y este miedo desaparece. Eso es una práctica diaria. Es un esfuerzo consciente que tienes que hacer día a día. Literal, es una micro decisión de elegirte en lo pequeñito para que puedas elegirte en lo grande cuando de verdad importe. Porque aquí está el verdadero peligro. La consecuencia de no hacer nada es bien silenciosa, es tramposa. O sea, dices, ay, pero pues X, ¿no? O sea, ¿qué más da que oculte que me gusta el reggaetón? Sí,
Hoy quizá solo es una opinión que te guardas, un gusto que te guardas, un no que no te atreves a decir, esa prenda que dejas en el closet porque es too much y pues no parece gran cosa. Pero esas pequeñas traiciones a ti misma se acumulan y en 5 años esa cobardía silenciosa se convierte en una oportunidad profesional que dejas pasar. En 10 años se convierte en una relación en la que nunca fuiste tú. En 20 años se convierte en esa sombra de la mujer que pudiste haber sido. Y un día vas a voltear atrás y te vas a dar cuenta del costo altísimo que pagaste. Vas a ver que el precio por la aprobación temporal de gente que hoy ni siquiera recuerdas fue tu propia vida, tu autenticidad, tu potencial. Y repito, lo estoy diciendo esto desde la experiencia propia. El costo en mi vida fue muy alto y apenas lo estoy recuperando. Entonces, es tiempo de que seas tú, porque nadie te va a devolver el tiempo. Así que sigue trabajando todos los días, haciendo que cada día te importe un poco menos la opinión de los demás. La elección es tuya, acuérdate, todos los días. Y qué mejor día para comenzar que hoy. Así que ya sabes, vamos a liberar nuestra versión real para así poder liderar nosotros y no los demás nuestra vida. Me encantó hablar contigo de este tema. Espero que te haya gustado y nos vemos próximamente para hablar de otro tema interesante que pueda tener un impacto en nuestra vida y ayudarnos a eso, liberar y liderar.